Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a estudiar la superficie de los paralelepípedos. Lo que vamos a aprender hoy es a determinar la forma que tienen las superficies laterales de los paralelepípedos y calcular el área superficial de los paralelepípedos. El contenido conceptual que vamos a desarrollar son los sólidos geométricos. Se requiere que el alumno conozca la definición de polígonos y que sepa calcular el área de los polígonos. El paralelepípedo es un poliedro de 6 caras, por lo tanto es un hexaedro, en el que todas las caras son paralelogramos paralelas iguales de 2 a 2. Un paralelepípedo tiene 12 aristas, las cuales son iguales y paralelas en grupos de 4, y también es un poliedro que tiene 8 vértices. Vamos a ver algunos ejemplos de paralelepípedos. Vamos a decir también que las caras de un paralelepípedo pueden ser cuadrados, pueden ser también rectángulos, pueden ser rombos o pueden ser también paralelogramos. Vamos a estudiar algunos casos particulares de paralelepípedos, como ser el que estamos viendo aquí, en el cual todas sus bases son rectángulos y por lo tanto todas sus caras son perpendiculares entre sí. Este se le conoce también como ortoedro. Otro caso particular de los paralelepípedos es cuando todas sus caras son todas sus bases son rombos, y a este caso particular de paralelepípedo se le conoce como romboedro. Otro caso particular de paralelepípedo es el cubo, que también cumple con las propiedades de los paralelepípedos, donde sus caras sus caras paralelas son iguales. Y este es el caso en que todas sus bases son cuadrados y se le conoce como hexaedro regular o más comúnmente llamado cubo. Vamos a utilizar un programa para dibujar y comparar algunos paralelepípedos. Lo primero que voy a hacer es dibujar un cuadrado. Con este programa, y este cuadrado lo voy a usar como base para construir un cubo. Ya tenemos dibujado nuestro cuadrado. Es como que hayamos dibujado un cuadrado en un plano, como que lo estemos viendo en un papel. Ahora voy a cambiar un poco la perspectiva con el programa. Y estamos viendo el mismo cuadrado, pero desde otro ángulo. Lo que voy a hacer es ahora darle volumen a este cuadrado. Lo voy a elevar también la misma cantidad, 4 centímetros. Y lo que he construido aquí es un cubo. Voy a pintar las caras paralelas opuestas de este cubo de colores diferentes. Voy a escoger un color rojo y voy a pintar esta cara frontal del cubo con la cara trasera, las cuales podemos observar que son iguales. En el caso del cubo, que es muy particular, pues todas las caras son iguales. Voy a escoger un color amarillo, por ejemplo, y voy a pintar esta cara lateral de aquí, y igualmente voy a pintar la cara opuesta también de color amarillo. Y luego voy a seleccionar otro color, por ejemplo, un azul. Y voy a pintar la cara superior del cubo y la cara inferior. Vamos a cambiar un poco la vista. Tenemos ya aquí nuestro cubo. Podemos observar que está formado por 3 pares de caras paralelas que son iguales. En el caso del cubo, como había dicho anteriormente, es particular de los paralelepípedos porque tiene todas sus caras iguales. Pero vamos a modificar un poco este cubo. Vamos a usar una herramienta para alargarlo un poco, unos 3 centímetros. Lo vamos a hacer un poquito más delgado.
y ya hemos cambiado una figura completamente. Ahora podemos observar de que sus caras, o por lo menos las caras que estamos viendo aquí, todas son diferentes, son rectángulos. Tenemos esta cara roja frontal, que es la más grande, tenemos esta amarilla, que es una lateral, y esta azul, que es la superior. Pero si observamos bien, la cara paralela a cada una de estas caras, por ejemplo, esta cara roja, sigue manteniendo las mismas dimensiones que la cara roja de la parte posterior. Esta cara amarilla sigue manteniendo las mismas dimensiones de esta cara amarilla de este lado, y a su vez también la cara azul que está en la parte superior es igual a la cara azul de la parte inferior. Con esto podemos demostrar que los paralelepípedos siempre van a tener las caras en tres pares, o sea, van a ser tres pares de caras iguales, las cuales pueden tener diversas formas, como vimos anteriormente, que pueden ser cuadrados, rectángulos, rombos o paralelogramos. Habiendo ya definido cómo pueden ser las áreas superficiales de los paralelepípedos, vamos a continuar calculando el área superficial de un paralelepípedo. Vamos a usar este caso, el del cubo, que es uno particular, y el área superficial del cubo, lo que vamos a hacer es calcular el área de cada cara. En este caso, este cubo mide 3 por 3 por 3 de alto. El área superficial de cada una de esas caras sería de 3 por 3, que son 9 centímetros. Como el cubo sabemos que tiene 6 caras, multiplicamos 9 por 6, lo que nos da igual a 54 centímetros cuadrados, lo que sería el área superficial de este cubo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a usar un prisma rectangular para calcular el área de un paralelepípedo. En este podemos observar que sus caras son diferentes, podemos observar las bases, todos tienen medidas diferentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el área frontal, que sería, en este caso le hablamos frontal por la posición en que lo tenemos, pero sería esta área roja de aquí, que es igual al área roja de la parte posterior. Como vemos que tiene 6 centímetros de base por 4 de alto, el área de esta cara es igual a 24 centímetros. Como son dos caras, multiplicamos 24 por 2, lo que nos da un total de 48 centímetros cuadrados. Hacemos lo mismo para calcular las áreas laterales o las áreas de color amarillo. Vemos que tienen de base 3 centímetros por 4 de alto, lo que nos da un total de 12. Como son dos caras, 12 por 2 es igual a 24 centímetros cuadrados. Vamos a hacer lo mismo para calcular el área superior, que sería 3 por 6, 3 centímetros por 6 de largo, lo que nos da 18. Y tenemos que esas dos caras o las caras azules tienen un área total de 36 centímetros cuadrados. Para poder calcular el área total superficial del paralelepípedo, simplemente tenemos que sumar todas estas áreas que habíamos encontrado anteriormente, lo cual nos da un total de 108 centímetros cuadrados. Con esto hemos aprendido a determinar la forma que tienen las superficies laterales de los paralelepípedos y también aprendimos a calcular el área superficial de los paralelepípedos. Muchas gracias.